Avivamiento Corporativo. Iglesia Cuadrangular de Panamá. Santo está haciendo con usted. Nosotros, mediante la trascendencia del Espíritu Santo, hay un don que se llama palabra de ciencia, pero palabra de ciencia se puede manifestar en tres tipos de visiones: en la visión consciente, en la visión en éxtasis y la visión espiritual. Cuando nosotros estamos en la visión espiritual, estamos metidos en el espíritu. En la de éxtasis estamos transportados y estamos más en el espíritu que en lo natural. Pero cuando nosotros tenemos visión consciente, con los ojos físicos podemos ver en el mundo espiritual y seguir sin movernos, sin caernos, sin hacer ninguna de esas cuestiones. Entonces este es un momento donde hay especie de una visión consciente de lo que Dios está haciendo. O sea, Dios acaba de traer una unción profética, porque siempre antes de una unción apostólica hay una unción profética. Y ahora después se lo explico. Así que usted pase a su lugar, pero no pierda
ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto en usted. Solo quisiera agradecerle al Señor este momento y agradecerle al presidente y la junta directiva por haberme escogido para poder compartir en el día de hoy. Esta mañana me desperté a las 3 de la mañana. No me desperté para orar, simplemente me desperté. Y yo comencé a decirle al Señor: oye, Señor, nosotros hemos tenido una sola batalla contra ti, Señor Jesús, que eres el apóstol enviado por el Padre y el profeta prometido desde el Antiguo Testamento. Ese problema de lo apostólico y lo profético, Señor, ha tenido la iglesia dividida. Entonces a mí me han dado la parte que tiene que ver con eso. ¿Cómo yo puedo hacer esta mañana para ser un agente, colaborador de tu Espíritu Santo y un embajador del Señor Jesucristo, para poder explicarle a los pastores de la iglesia cuadrangular lo que tiene que ver con lo apostólico y profético? Entonces despierto, Él me dio una visión. No era ni en éxtasis, ni era espiritual. Una visión consciente. Y yo comienzo a ver el lugar santo. Y en el lugar santo yo comienzo a ver el candelabro de oro que representa al Espíritu Santo. Y luego veo la mesa de los panes de la cara de Dios, la mesa de la proposición. Y el Espíritu Santo me dijo: usa una mesa como una ilustración para explicarle cómo yo hice para edificar al pueblo de Israel y cómo yo estoy haciendo para edificar la iglesia. Entonces yo quiero que esa mesa me la pongan aquí. Esta es la mesa de los panes de la cara de Dios. Así. Esta es la mesa de los panes de la cara de Dios. Ese es el lugar santísimo. Dios pone en el lugar santísimo a Moisés. Así empieza Dios, porque Dios tiene que darle 4 columnas a la nación de Israel. Son las mismas 4 columnas que Dios va a utilizar en la iglesia. No cambia su modelo. Entonces Él pone a Moisés de frente al lugar santísimo. En la parte de atrás, este es el norte, en la parte sur estaba el sumo sacerdote, Aarón. Alex, quiero que te pares allí. El sumo sacerdote Aarón. Moisés está parado aquí, el sumo sacerdote Aarón está allí. A la derecha, que el está la adoración. Yo quiero que el apóstol Félix pase y se coloque aquí, ¿ve? Y a la mano izquierda estaba la intercesión, y yo quiero que pase y en dirección ahí, dirección, así. Así empieza Dios a trabajar con Israel. Moisés es apóstol y profeta, pero Dios lo está utilizando como apóstol. Aarón es el sumo sacerdote, el intercesor. Ellos se paran y ellos comienzan a generar algo. Inmediatamente cuando ellos se pararon, generaron la adoración. La adoración estaba representada por María. Él es varón.
Yo lo quise traer a él. La adoración estaba representada por María y la intercesión estaba representada por Ur. Y Dios dice, le puse a la nación de Israel 4 columnas, igual que la mesa tiene 4 patas. Me trajeron una mesa que tenía 2 patas y yo dije, no, la mesa que yo vi tenía 4 patas. El Señor me dijo, si tú le quitas una pata a esa mesa, no funciona. Tiene que tener las 4 patas. Israel nunca funcionó sin las 4 columnas. La iglesia nunca ha funcionado sin las 4 columnas. Ahora miren esto. Si yo agarro, y aquí están los panes de la cara de Dios. Los panes de la cara de Dios representan el amado Goea. Y se pare aquí. Él representa a Josué, que era el que tenía que ir a pelear. Él tenía que ir a dar la cara por la nación de Israel. Ese fue el modelo que Dios estableció. Ahora fíjense en esto. Ese es el modelo para la nación de Israel. Ahora, el modelo para la iglesia, como tipo en el Antiguo Testamento, aquí está David. David es un apóstol profeta, como era Moisés, apóstol y profeta. En la parte de atrás estaba el profeta Natán, que era el profeta público de Israel. Y cuando se para David aquí con Natán, comienza a ocurrir algo. Se enciende la adoración y se enciende la intercesión. Eso, la adoración profética y la intercesión profética, no fluye sin un apóstol y un profeta. Estoy hablando de profeta de oficio. Entonces comienza la operación con David. Está David frente al Señor, está Natán, pero luego en la adoración comienza a ocurrir algo. En la adoración entre David y Natán engendraron 3 profetas para la adoración. Uno se llamaba Jedutún, el otro se llamaba Emán y el otro, ¿cómo se llamaba? Asaf. Ellos eran profetas en el tabernáculo de David. Del lado acá está quién, en el tabernáculo de David, Acatagat, profeta personal de David, el intercesor de David, el que le decía si iba o no iba, porque el que estaba allá era el profeta público. Acá estaba Gad. ¿Y quién estaba aquí? Aquí estaba Joab, el general del ejército. Todo lo que le estoy diciendo me lo trajo el Espíritu Santo esta mañana. Me dijo, quiero que le hagas una ilustración. Ahora vamos a la iglesia. En el día de hoy a mí me toca hablar de los apostólicos, pero no voy a hablar de los apóstoles del Cordero, porque los apóstoles del Cordero ya no hay, ni va a haber. Yo voy a hablar de los apóstoles del Espíritu Santo, los apóstoles de la gracia. Entonces se para Pablo frente al lugar santísimo. Y luego, en la parte de atrás, primeramente estaba Bernabé. Lo apostólico en la iglesia cambia ahora, porque Pablo es el mensajero. Ángelo se llama eso, ángelo. Los que aparecen en Apocalipsis los escribe al ángel de la iglesia, esos eran apóstoles. Cada iglesia del primer siglo tenía apóstoles.
Eso eran mensajeros. La traducción de eso, ángelo era mensajero apostólico, y angelón, mensajero celestial. Ese ángel que estaba ahí no era angelón, era un ángelo, un apóstol. Entonces aquí está Pablo, aquí está Bernabé, y de repente comienzan a surgir algunos. Comienza a surgir en el primer viaje Juan Marcos. Timoteo. Juan Marcos y Timoteo no son apóstoles. Pero cuando está este cuadro así, el que está ahí, ¿quién es? Hermano Leslie, ¿quién es? Ahí. Ahora lo vamos a ver. Luego después, el que está en la parte de atrás cambia, y es Silvano. Pero nunca Pablo, que era apóstol, andó sin profeta. ¿Por qué? Porque Pablo era el que llevaba la palabra y el profeta era el que intercedía. El profeta era la oficina de Dios mientras Pablo predicaba. Y eso está en la palabra de Dios. Ahora, yo no le puedo explicar todo eso. Pero nunca Pablo anduvo sin profeta. Se fue Bernabé y llegó Silvano y ocupó el lugar de Bernabé. Siguió Timoteo. Siguieron otros. Andrónico. Él era, primero que Pablo, de la iglesia de Jerusalén, era un apóstol, y luego también fue engendrado Junia como apóstol. Cuando comienza el fluir aquí en medio de esto, está la adoración, está la intercesión, está el profeta. Ahora está, si fuera la iglesia de Jerusalén sería el profeta Ágabo, pero no estamos en la iglesia acá de nosotros, los no judíos. Bernabé primero y después estaba Silvano. Comienza un fluir, y cuando ese fluir comenzó, entonces los dos que estaban allí se convirtieron en ¿qué? En apóstoles. Ahora se lo voy a mencionar con la Biblia para que vean los apóstoles de la gracia. Y entonces este que está aquí, ¿quién es, hermano Leli? Sigue siendo Juan Marcos, porque Juan Marcos Pablo lo desechó, pero después Pablo mandó a decir: mándeme a Juan Marcos porque él me es útil, porque Juan Marcos era el evangelista. Vamos a verlo ahora. Aquí estamos 5: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Los 5 ministerios. Pero cuando comienza el fluir, entonces de Pablo se comienzan a engendrar ministerios apostólicos y ministerios pastorales. En el inicio del Nuevo Testamento la palabra pastor no aparece, la palabra pastor aparece en Efesios. Eran los ancianos. ¿Y saben qué? Ninguna iglesia tenía un pastor. Tenían pastores. Ellos constituían no un anciano, porque dejaban a alguien que era un apóstol. Y en lugares se quedó Timoteo, en otros lugares se quedó Tito, pastores apostólicos. Eran los que quedaban al frente y luego el otro, los ancianos que ellos unían, y la iglesia estaba llena de la gloria de Dios, que es lo que el Señor le va a devolver a la iglesia. Pero nosotros comenzamos a pelear y decimos: no hay apóstol. Eso es una mentira del diablo. Cuando Pablo dice primeramente apóstol, la palabra es plotón.
el que tiene que estar delante. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión. Jesucristo es el profeta prometido por Dios el Padre en Deuteronomio capítulo 18. Y si la iglesia de Jesucristo, el carácter de la iglesia es apostólica y profética, tienen que estar las cuatro columnas: lo apostólico, lo profético, la adoración y la intercesión. Gracias, amado. Yo empecé como yo empecé esto del ministerio apostólico. A mí el Señor me llamó como apóstol en el año 1986. En el 2004 me ungieron como apóstol en la coalición de apóstoles latinoamericanos. ¿Mediante qué? Mediante visión. Dios le dio 2 visiones. Fuimos a un cónclave donde venía el apóstol John Eckhart, pero también venía el apóstol que es rey, Cindy Fletcher. Y entonces el apóstol Luis Mercedes Martínez, que era el que me había engendrado a mí, él me dice: yo necesito que tú estés en el primer cónclave de apóstoles. Y yo le digo: pero apóstol, yo no soy apóstol. En el 2004, yo no soy apóstol. Y yo no me quiero presentar a un lugar donde yo me vaya a sentir mal. Y resulta que al lado del apóstol Luis Mercedes Martínez estaba el apóstol Ronnie Chávez. Y Ronnie Chávez dice: Lely, tú te vas a negar a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Luis Mercedes te está ofreciendo casa, te está ofreciendo todo. ¿Cuál es el problema? Tú y tu esposa tienen que estar aquí. Entonces yo le digo a mi esposa: tenemos que ir para Costa Rica. Yo no soy apóstol. Viene llegando el avión con el rey King Fletcher. Está toda la seguridad y toda la cuestión del estado de Costa Rica, porque King Fletcher era rey. Entonces está toda la seguridad, todo esto. Y antes que llegue el avión de King Fletcher, llega el de Copa, donde yo vengo. Y yo voy bajando con Marquela el avión, y Ronnie Chávez está parado allá. Y de repente el Señor le muestra una visión a Ronnie Chávez, donde yo en la mano derecha traigo la bandera apostólica y en la mano izquierda traigo la bandera profética. Ahora él ve esa visión, él se queda totalmente callado, no dijo nada. Pero el segundo día, porque el primer día la inauguración era en la noche, el segundo día, cuando va a haber el presbiterio apostólico y profético, se paran todo ese poco de ministros. Y yo me paré, pero yo me paré por allá a lo último, todavía andaba remolón. A lo último me paré por allá. Y Ronnie Chávez no está ministrando palabra de ciencia, son los otros apóstoles que están allí. Y Ronnie Chávez hace así, y cuando mira allá atrás a Lely, que sobresale a todo el mundo, él viene y dice: Lely, pasa acá adelante. Él no está ministrando a nadie. Pues el Espíritu me acaba de decir que yo te tengo que ministrar. Mira, el día que viniste el Señor me mostró esto, esto y esto, y ahora que yo te vi parado allá atrás, el Señor me sigue mostrando que tú tienes en la mano derecha la bandera apostólica y en la mano izquierda la profética. Cuando yo vi eso por segunda vez, yo le pregunté al apóstol Luis Mercedes Martínez, el que es tu cobertura ahora mismo, que si nosotros te podíamos ungir, porque Dios estaba mostrando que no que tú vas a ser un apóstol, sino que eres un apóstol. Eso fue en el 2004. Dios me había cogido como apóstol en 1986. Y yo paso, y el apóstol hace así, y yo inmediatamente me voy al piso, y el Espíritu de Dios vino sobre mí.
Luego después el apóstol, cuando me paro, me declara la palabra profética. Yo la tengo guardada, no la voy a compartir. Yo en ese tiempo era presidente de la directiva nacional. El hermano Rolando era el supervisor, porque todavía no habían hecho esos cambios. Yo era el presidente de la directiva, él era el supervisor nacional. Yo llego y yo le explico todo lo que pasó allá. Y Rolando dice: tú sabes, yo creo lo que tú me estás diciendo. Eso fue en el mes de julio. Él dice: en la convención nosotros vamos a romper algo que hay en la iglesia cuadrangular. Entonces él me llamó aquí adelante, y él delante de toda la convención me ungió, porque él creyó lo que había pasado en Costa Rica. Me ungió como apóstol, y por primera vez se reconoce a alguien como apóstol dentro de la denominación en el año 2004. Luego después me llamaron de nuevo y me ungieron. Todo esto, pero me pueden seguir ungiendo 20,000 veces. Pero el que me había tomado en el año 1986, cuando me hizo amigo del Espíritu Santo, ya me había ungido. Lo que estaban haciendo era ratificar. Yo le voy a hablar cortamente, porque a mí el presidente nacional me pidió que le hablara del siguiente tema: la persona del Espíritu Santo en el desarrollo del ministerio apostólico de la iglesia. La persona del Espíritu Santo en el desarrollo del ministerio apostólico en la iglesia. Y él me pidió que yo hablara de qué es el ministerio apostólico, cómo funciona. Yo le dije: ¿qué tiempo tengo? Me dio 1 hora. Yo le dije: usted sabe que ese tema es extenso. Yo nada más he desarrollado en la escuela de profeta el tema profético, pero nunca he desarrollado el tema de lo apostólico. Entonces yo voy a enmarcar lo que es mi disertación en 1 hora, yo le dije. Cuando se habla de lo que me pidió el presidente, desarrollo del ministerio apostólico en la iglesia, se refiere a la acción del ministerio del apóstol en medio de la iglesia, porque no hay lo apostólico si no hay apóstol. Los primeros apóstoles de la iglesia son los llamados apóstoles del Cordero. Son los 12 hombres que caminaron con el Señor Jesucristo durante su peregrinar aquí en la tierra. Por eso yo ni los voy a mencionar. Como ellos, no existirán más apóstoles. Fueron únicos. ¿Cuáles fueron sus características? Los apóstoles del Cordero fueron directamente escogidos por el Señor Jesucristo en persona, excepto 2. Uno que se llama Matías y el otro que se llama Jacobo, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que ellos fueron escogidos. Matías fue escogido en reemplazo de Judas Iscariote, y luego Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, fue escogido en reemplazo de Jacobo, el hermano de Juan, que Herodes lo mató. Ellos fueron escogidos no directamente por el Señor Jesucristo, fueron escogidos por el Espíritu Santo en medio de los otros 11 apóstoles, pero forman parte de los apóstoles del Cordero. Hay algunos apóstoles que están tratando de decir que Pablo es el apóstol número 12. Eso es una mentira del diablo.
Pablo no cabe porque Pablo no caminó con el Señor Jesucristo. La condición de los apóstoles del Cordero es que ellos tuvieron que haber caminado, vivido, comido, dormir con el Señor Jesucristo. Pablo no es. Y ahora se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Entonces, Marcos, el capítulo 3, versículos 13 y 14, junto con un pasaje de Mateo 10:1, nos habla de cuáles eran las características de estos 12 apóstoles. Miren lo que dice Marcos 3, del 13 al 14. Entonces subió al monte, estoy hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso y fueron a él. Era una multitud como de 500 discípulos. Y de esos 500 discípulos el Señor Jesucristo sacó a 12. Los llamó y les dijo: vengan conmigo. Versículo 14 dice: constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué? Lo primero, para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar y tener autoridad para echar fuera demonios. Y Marcos se queda hasta allí, pero Mateo agrega algo más. Marcos está recibiendo la información de parte de Pedro, y la información que él recibe es la que él pone en el Evangelio. Pero Mateo estuvo allí presente. Y cuando vamos a Mateo 10:1, esto es lo que dice Mateo. Entonces llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire cómo empezó lo apostólico y profético en el ministerio de restauración. Cuando Dios me llamó a mí como apóstol, yo estaba en La Palma de Ariel. Trabajaba en La Palma. Yo asistí a la iglesia de Callecú. Dios me mandó a hacer un ayuno de 40 días. El ayuno de 40 días Él me lo convirtió en un ayuno de 61 días. Yo empecé casi como con 240 libras y terminé este cuerpo con 167 libras. Y cuando yo terminé el ayuno, el Señor me dice a mí: yo quiero que tú vayas para la iglesia Avenida. Yo no sabía por qué el Señor me estaba mandando para allá. Yo obedecí, como digo el profeta Gobea: voy para Avenida, que es lo que el Señor querrá. Yo estaba soltero. Entonces yo llego a Avenida A, yo ahí ni me atrevía mucho a saludar a la gente, porque la verdad es que ese ambiente que había ahí no era el mío, ni de La Palma ni de Callecú. Y yo llegué y yo estaba directo aquí. Pero un día yo estoy cantando y yo me dejo llevar por la música, y de repente cuando yo estoy cantando, yo ¡pam!, fui llevado al cielo. Y en el cielo me puse a cantar delante del Señor, del trono del Señor. Y la Avenida va con su música, toda su cuestión, y yo estoy metido en el cielo, adorando al Señor en el cielo. Y cuando yo salgo de esa experiencia, yo dije: Dios mío, yo creo que la iglesia no está en la dimensión del Espíritu. Yo dije: la iglesia no está en la dimensión del Espíritu. Y cuando yo estoy ahí, que yo llegaba, un día yo llegué ahora temprano, y el Señor le dice a mi esposa: ¿tú ves ese negrón que está ahí? ¿Tú ves ese negrón que está ahí? Ese es tu esposo. Por eso yo nunca permití que tú te casaras, pues yo te tenía un esposo. Y va la cosa, cuando a mí, yo creo que la tía Lilia se fue, o está por ahí. La tía Lilia con la tía Gloria comenzaron como a tratar de que, y yo dije: no, yo soy eunuco.
Yo fui escogido como Daniel y empezó una guerra. Y yo andaba con un montón, alrededor de un montón de profetas. Y uno de los profetas me dijo, ten cuidado. Hasta que el Señor vino y comenzó a tratar conmigo. Comenzó el acercamiento. Y con Marquela nosotros tuvimos nada más 9 meses de noviazgo y nos casamos. Porque el Señor decía que la cuestión era rápida. Entonces, va a venir el problema de Avenida A. Yo formo parte de Avenida A. Va a venir el problema. Yo estoy en Darién. Y cuando va a venir el problema, el Señor le dice a mi esposa, tú no puedes ir ya más para Avenida A. Y mi esposa le dice, ¿por qué si yo toda la vida desde chica he estado ahí en Avenida A? Y ella se fue para Avenida A. Cuando ella llega a Avenida A, ella tiene una experiencia en la que 2 cuernos salieron del altar. Ella se veía en el altar y 2 cuernos salieron, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y ella le dijo, Señor, yo creo que cometí un error. ¿Qué fue? Después, el pastor la llamó y le dijo, yo tengo días de no verte. Yo quiero que tú dirijas el culto. A todo esto yo estaba en mi día que me tocaba estar en La Palma. Marquela llega para dirigir el culto. Cuando ella sube para dirigir el culto, el Señor la dejó muda. Dejó muda. Cuando le regresó la voz, cuando levantó el teléfono para que me llamaran a mí, para decirme qué era lo que había pasado, entonces recobró la voz. Y yo le dije, Marquela, nosotros no podemos ir más a Avenida A. Y se formó el revolú y la iglesia se cerró. Cuando la iglesia se cerró, el Señor nos mandó a abrir una célula. Una célula que empezó con 12 personas. Y la célula que empezó con 12 personas, de repente nosotros tuvimos que alquilar un local en calle 19. Y ese local lo alquilamos solamente desde el mes de abril hasta el mes de agosto, porque nosotros ya no cabíamos en ese local. Había venido gente de Barraza, había venido gente de todos lados. Y luego después nosotros hablamos con el hermano Harry y le dijimos, nosotros tenemos que alquilar. Al lado de donde nosotros estamos está otro espacio y nosotros queremos alquilarlo. Y él dijo, ya no hay más alquiler, ya terminó el problema de Avenida A y ustedes tienen que ir a abrir la iglesia Avenida A. Tuvimos que limpiar toda una serie de cuestiones, hermanos, para acondicionar el templo y empezar ahí el 4 de septiembre del año 1994 hasta el día de hoy. Cuando nosotros llegamos allí, entonces pasó esto. El Señor me puso así enfrente del lugar santísimo y a mi esposa en la parte de atrás. Antes de que ella ocupara la parte de atrás, el Señor la puso a cantar durante 2 horas consecutivas, adorándole directamente a Él sin parar. 2 horas. La puso en la parte de atrás y el Señor entonces comenzó a engendrar. Hay gente que no cree en la paternidad. Mi esposa y yo sentimos dolores de parto hasta que Cristo fue formado. Y en el ministerio de restauración hay un montón de profetas. Eso es lo que sobra en el ministerio de restauración, profeta. Después el Señor me mandó a que fuera a la escuela de profeta. En la escuela de profeta pasaron muchos fueron desarrollados. Incluso hay uno que llegó a la escuela de profeta y era un enviado para ver lo que yo iba a enseñar. Ese quedó ocupando el primer lugar y fue uno de los grandes profetas, no voy a mencionar el nombre. Pero por ahí pasó también uno acá que era travieso, que aunque decían que ahí los apostolitos y todo eso, él decidió ir allá.
Entonces Dios le había mostrado una visión a Luis Mercedes Martínez, que en la iglesia cuadrangular iba a venir un movimiento apostólico y profético, que yo no me podía salir, que a mí me iban a hacer mucho ofrecimiento y que yo no me podía salir de la iglesia cuadrangular. Entonces a mí me corretearon, los tumbaditos, todos me corretearon y todo eso, yo nunca me salí. Entonces yo estaba pensando, en principio, yo estaba pensando como que para hacerlo apostólico, yo tenía que ir al frente de la denominación. Y Dios nunca me dijo nada, porque Él le había mostrado una visión donde yo estaba vestido de sumo sacerdote. Y cuando lo eligieron a Él, el Señor viene y me dice, eso es lo que yo te había dicho. Lo que pasa es que yo lo mandé a Él a la escuela de profetas sin que Él se diera cuenta, porque yo lo quería preparar para que Él presidiera la iglesia cuadrangular y tú fueras sumo sacerdote. Porque en lo anterior nunca pude actuar como sumo sacerdote. Desde que se fue el hermano Rolando, hicieron así conmigo, me rayaron. Tengo que ir rapidito. Estos apóstoles del Cordero, ellos recibieron el mensaje del Evangelio directamente del Señor Jesucristo para comunicarlo a la iglesia, la cual no tenía Biblia como tenemos nosotros. Ellos eran ángelos. La palabra ángelo se traduce en ángel, pero ángel apostólico, mensajero apostólico, la que está en Apocalipsis. En Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia, de ángelo. La diferencia entre ángelo y angelón es que angelón es el mensajero celestial, como Gabriel y todo ello. Las escrituras, aquí es donde viene el problema. Las escrituras se tradujeron en el tiempo de la Reforma, cuando Dios iluminó a sacerdotes católicos romanos con el verdadero significado de la salvación. Por lo antes expuesto, la Biblia en parte, la que nosotros recibimos, tiene fundamento católico romano, que ahora en las revisiones que se han ido haciendo se han ido sacando muchos fundamentos católicos romanos. Cuando la iglesia empezó a tener un solo pastor, cuando Roma puso un sacerdote a que presidiera las congregaciones. Antes de eso, siempre funcionó con pastores y con apóstoles. De ahí en adelante la iglesia funcionó con un solo pastor. En el ministerio de restauración no hay ni directores, ni presidente, no hay directiva de ninguna clase. Los que están al frente de cada uno de los ministerios son pastores. Yo soy el pastor principal, pero todos los que están al frente de los ministerios son pastores. La pastora de niños, ella fue preparada por nosotros, engendrada como pastora, y ella se encarga de todo lo que tiene que ver con el ministerio de niños. Yo no tengo que ver nada con eso. Ella se reúne, nos reunimos en la reunión de ministerio, toda esa cuestión, y ella dice todo lo que tiene. Yo tiro desde el mes de septiembre lo que es la visión, la planificación para el periodo que viene, y todos se acomodan de acuerdo a la visión que yo tiro. No hay varias visiones, hay una sola visión. Este año, por ejemplo, se llama el año de la veracidad divina. Todo el trabajo que hay que hacer en el ministerio de restauración tiene que ver con la veracidad divina, desde niños hasta los adultos mayores. Es una iglesia apostólica. Entonces el Señor comenzó a engendrar muchos profetas. Cuando lo de la escuela de profetas, entonces eso lo abrimos porque Denny y Rolando comenzaron a sentir una fuerte presión, porque
Dios comenzaba a derramar de lo profético dentro de la cuadrangular y había mucho desorden. Entonces ellos dijeron, no, nosotros tenemos que hacer algo. Entonces yo le dije, mire, las primeras escuelas que aparecen en la Biblia son las escuelas proféticas. La fundó el profeta Samuel. ¿Por qué en la Biblia las primeras escuelas son de profetas? Porque lo profético necesita una capacitación y un entrenamiento. Entonces pusimos la escuela de profeta y después que la pusimos el Señor me dijo, ahora tienes que abrir una red con los que han salido allí, los que son pastores. Entonces el Señor comenzó a engendrar apóstoles. Tenemos por ejemplo el apóstol Félix y comenzó a engendrar misioneros. Y tenemos a Ángela, que la conocí en Costa Rica, y ella es una profeta, pastora, pero es misionera. Entonces Ángela viene y el Señor la utiliza y ella me tiene que preparar a mí los territorios para después ella prepara los territorios con un escuadrón de intercesores proféticos. Yo voy por ejemplo, acabo de venir a Ecuador, yo no hice ningún contacto, todo eso ya lo tuvo que preparar con un escuadrón. Yo fui nada más a partir. Yo no tengo tiempo para estar en esa preparación de eso. Entonces ella la usa Dios para eso. Entonces una pastora que primero fue engendrada como pastora en España y ahora ya Dios la puso a fluir en lo profético. Ahí está Bexy, que Dios era nada más una líder que cantaba en su iglesia y Dios la engendró como profeta. Tenemos ahí a la pastora Maribel, que tiene muchos años, está conmigo. Después que fue a la escuela de profeta, fíjese, después que fue a la escuela de profeta, Dios la engendró como profeta. Antes no, aunque yo iba a Boca, tenía relación con ella, no. Cuando fue a la escuela de profeta, entonces Dios la engendró como profeta. Y hay un montón. No puedo seguir hablando de esto. O cuando a mí me hablan de la paternidad, yo me echo a reír porque Pablo era el padre del apóstol Bernabé. Perdón, era el padre del apóstol Timoteo y del apóstol Silvano. Timoteo empezó como un pastor y llegó a ser un apóstol. Silvano empezó como un profeta y llegó a ser un apóstol. Él engendró ministerio apostólico, engendró pastores, evangelistas, maestros, porque el apóstol engendra cada uno de los ministerios. Desde la década de los 70, que comenzó el Señor a levantar los maestros del Espíritu, no los maestros de escuela dominical, los maestros del Espíritu, como muchos en Estados Unidos, porque David Wilkerson primero fue levantado como un maestro, después de ser levantado como maestro fue engendrado como profeta, pero él primero fue maestro y vinieron una cantidad en la década de los 70 de maestros que comenzaron a traer lo que es la revelación de la palabra, y la Biblia se le fue limpiando de aspectos que tienen que ver con lo católico romano. Desde allí se ha venido revisando las Sagradas Escrituras desde los textos originales para sacar de ellas el contexto católico romano y darle el sentido original por la cual se escribió. Vamos a ver en mi exposición, eso es nada más lo único que puedo ponerle, vamos a ver en mi exposición de manera breve cómo se manifiesta la persona del Espíritu Santo en el desarrollo del ministerio apostólico de la iglesia en 5 aspectos que van a ser cortos. El primero, los apóstoles de la gracia. No fue nada más Pablo. ¿Por qué no voy a mencionar a Andrónico y a Junia? Porque Andrónico y Junia eran apóstoles, pero ellos fueron engendrados, aunque trabajaron con los gentiles, ellos fueron engendrados en la iglesia de Jerusalén. Y yo no quiero tocar nada que tenga que ver con los apóstoles del Cordero. Entonces no lo voy a mencionar en el día de hoy. Aunque eran apóstoles para la iglesia no judía. Los apóstoles de la gracia, primer punto. Segundo punto,
son dotados de revelación divina, dotados de revelación divina. Tercer punto, son dotados de poder milagroso. Yo he visto al Señor hacer de toda clase. Yo trabajaba con el Ministerio de Salud, he visto al Señor usarme para resucitar muertos y todo esto. ¿Por qué? Porque mi mamá espiritual, Odila de Julio, Dios la utilizó para resucitar muertos y a mí me ha utilizado para resucitar muertos, porque yo lo aprendí de ella. En el ministerio internacional que nosotros teníamos evangelístico, a ese ministerio pertenecía Isael Corrales. Isael Corrales era un hombre que Dios utilizaba haciendo milagros. Nosotros fuimos para República Dominicana y en un momento determinado el Señor le dijo a Isael Corrales: dile a Leslie que él sea el que haga los milagros. Y ya él dejó de hacer los milagros y él me puso para que yo hiciera los milagros. Fue la primera vez en el año 1991 cuando yo vi al Señor extender piernas, brazos. Yo he visto, mire, yo fui a Honduras y había un gordo que tenía como casi 500 libras. Yo oré por él, lo abracé. Cuando lo abracé tenía que agarrar los pantalones. Bajó como 150 libras, después siguió haciendo ejercicio. Pero allí, Dos. Entonces yo he visto al Señor. Yo fui después a un lugar allá en Tegucigalpa que estaba predicando una campaña, porque cuando el Señor me dice yo predico evangelísticamente, mi primer ministerio fue ministerio evangelístico. Entonces yo estoy allí y la gente está así y de repente traen a una muchacha en la silla de ruedas y yo digo, hasta aquí yo voy a predicar. Yo me voy cuando la muchacha que está en la silla de ruedas y yo le digo, mira, el Señor me dice que tú tienes que perdonar, que tú estás en esa silla de ruedas porque tú no has perdonado. ¿A ti te gustaría perdonar a quien te hizo daño para que Dios te levante esa silla de ruedas? Sí. Yo comencé a guiarla para que ella recibiera a Jesús, perdonara. Y después yo le digo, si el Señor Jesucristo te salvó, y di la media vuelta y le dije, levántate de esa silla. Dice, Así no. cuando yo di la vuelta, ella estaba parada. Eso fue un alboroto grandísimo. Ella y la amiga que la trae en la silla de ruedas agarraron su silla de ruedas, la empujaron y ella se fue empujando en la silla de ruedas. O sea, yo he visto al Señor hacer milagros de toda clase. ¿Cuándo? No cuando yo quiero. Yo solo oro por milagros y sanidades cuando el Espíritu me dice que ore por milagros y sanidades. De menos no lo hago. Pero he visto al Señor hacer ese milagro. Y en el área de guerra espiritual, ni quiero hablar de eso. En una oportunidad el Señor me mandó con el profeta Luis Manuel Castillo para Tucutí, porque habían hecho 2 congresos mundial de brujos. Ahí está Rolando. Antes que yo fuera, todo mi cuerpo estaba marcado como que me hubieran mordido todo el cuerpo. Yo le dije a él, voy para Tucutí a una misión, ore por mí. Él oró por mí. Cuando yo fui, que se cerró el hueco, la esfera que había en Tucutí, todo lo que yo tenía en el cuerpo desapareció. 2 personas, más un motorista que fue de La Palma, que era pastor, más otro motorista que fue de Tucutí porque era en la parte de arriba, que era pastor también. 4 personas. No tengo tiempo para contarle, pero eso fue una experiencia unos días antes del terremoto de Haití. Y cuando el terremoto de Haití ocurrió algo, los principados trataron de venirse a Panamá y cuando llegaron al lugar
la esfera estaba cerrada, pegaron ahí, tuvieron que regresar a Haití. El cuarto punto, que no voy a tocar mucho tampoco porque lo tocó el profeta Gobea, son dotados de dirección divina. Y el quinto, son dotados de poder para bautismo con el Espíritu Santo. Voy, los apóstoles de la gracia. ¿Quiénes son los apóstoles de la gracia? Son aquellos que fueron escogidos y ungidos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y que preeminentemente trabajaron en la edificación de la iglesia no judía. Esos son los apóstoles de la gracia. No hay apóstoles del Cordero en este tiempo, ni va a haber. Son los apóstoles de la gracia. La palabra apóstol es la traducción de apóstolo, que en griego clásico se usa en referencia a una expedición naval. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: ustedes ven estas murallas y ven este templo, todo esto va a ser destruido. El emperador romano tomó a un general que se llamaba Tito y lo apostoló. ¿Qué significa que lo apostoló? Tito fue a Jerusalén en nombre del emperador romano. Junto con él iban tropas, iban funcionarios administrativos, funcionarios judiciales, todo eso. Eso fue una expedición naval apostólica. Quien dirigía esa expedición naval apostólica era el apóstol Tito, el que nosotros le llamamos el general Tito. ¿Por qué era apóstol? Él fue en representación del emperador. Todo el resto iba debajo de él. Entonces la palabra apóstolo, que no solamente se usa acá, sino que ahora después lo vamos a ver, que en griego clásico se usa en referencia a una expedición naval o a un barco que está a punto de partir. Lo mismo a un embajador, delegado o mensajero. Todo eso es lo que se traduce de la palabra apóstolos en el griego clásico. Embajador, delegado, mensajero. Nuestro tema del día de hoy nos hace escoger los dos últimos términos, que son los que le voy a hablar en esta exposición. No le voy a hablar de los anteriores. Primero, delegado. Alguien a quien se le delega una responsabilidad. Hermano Leslie, ¿qué le dijo el Señor cuando lo escogió como apóstol? Me dijo: te escojo como apóstol y padre, porque quiero que me engendres hijo a mi imagen. Lo que significa que tú como apóstol tienes siempre que reflejar la imagen de mi Hijo Jesucristo, porque tú vas a tener que engendrar hijos a la imagen de mi Hijo Jesús. Ese es mi apostolado. Si los demás lo llamaron para evangelismo, para otra cosa, yo no tengo que ver nada con eso. Yo no me tengo que aparecer ni a Ronnie ni a Edwin Álvarez. Yo no me tengo que parecer a nadie. Yo tengo una comisión, y es engendrar gente que aquí en la tierra pueda proyectar la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, los que tienen contacto con la gente que son del ministerio de restauración y comienzan a tratar con ellos, al final se van a dar cuenta que ellos tienen el mismo ADN mío, tienen el mismo carácter. Porque yo no tengo mucho coraje. Hoy yo no he orado. Hoy lo que el Espíritu me dio fue visión consciente. Yo no he orado. ¿Por qué? Porque la vasija, escuchen esto, la vasija que retiene la unción es el carácter. Usted puede ayunar 100 días si quiere, y cuando usted termina de ayunar 100 días, usted echa humo por los oídos, por la nariz, por la boca, echa fuego por todas partes. Pero si viene alguien
y le mienta a su mamá, ¡pum! Se le fue toda la unción que adquirió durante los 100 días. Porque la vasija que retiene la unción es el carácter. ¿Por qué Jesús tenía tanto poder? Porque tenía la imagen del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Saben qué? Yo le tengo que decir a los que andan cerca de mí: si tú me ves a mí, estás viendo a Jesús. Lo segundo, mensajero. Dije que iba a hablar de eso. Alguien comisionado para comunicar una encomienda. Antes que hubiera apóstoles en la iglesia, en Jerusalén habían apóstoles, pero tenían otra función. Entre los judíos, un apóstolo era un enviado por el patriarcado de Jerusalén con el fin de colectar de entre los judíos de la dispersión los tributos sagrados. Sin embargo, este enviado solo tenía autoridad sobre asuntos netamente económicos. O sea que en Israel habían apóstoles, pero era lo que enviaba el patriarcado de Jerusalén. Eran los enviados de ellos para poder ir a tomar las ofrendas sagradas de los que estaban en la dispersión. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él hace un cambio. En el Nuevo Testamento, apóstolo adquiere un significado más sagrado y se entiende como delegado, enviado, mensajero, misionero. Yo, por ejemplo, fui a Malí como un misionero. ¿Qué ocurrió para hablar en medio de gente que son islamistas? Bueno, yo fui a la aldea de Coralé, y en la aldea de Coralé había uno de los líderes que tenía una cuestión así como si fuera lepra, o más bien no como lepra, sino cuando la gente lo toca un bejuco que da leishmaniasis. Él tenía la cuestión de la pierna así, y yo oré y el Señor le hizo un milagro en la pierna y la aldea de Coralé se abrió, donde el Señor me envió. Yo fui a Indonesia como un mensajero, porque el Señor me manda en diferentes funciones. Cuando yo fui a Tucutí, no iba como un mensajero, iba como un delegado. Moisés fue a Egipto, no como un mensajero, fue como un delegado. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, tú vas a ser como yo, tú vas a ser Dios. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés que él iba a ser un Dios? Porque Egipto tenía 400 dioses, y de los 400, 2 de ellos eran el faraón y el hijo del faraón. Eran dioses. Para que Moisés pudiera derrotar al faraón, tenía que ir como un dios. Y Dios dice: tú vas como Dios y Aarón es tu profeta. Y acuérdate cuando llegues a Egipto a hacer las señales que ya te dije. Entonces él iba como un delegado. Hay misiones que Dios me manda como delegado, hay misiones que me manda como mensajero. Yo tengo que saber eso. Hermano, vamos para Ecuador. A mí me dijeron que fuera para Ecuador en el mes de enero, pero resulta que en el mes de octubre el Señor me había dado la revelación para Ecuador. Y me dice: antes de ir para allá donde te están invitando, te van a invitar para allá, para, ¿cómo se llama? La segunda ciudad más grande allá de Ecuador, Guayaquil. Tú tienes que llegar primero
a Quito. Entonces agarré un avión y le dije a todos los profetas, porque iban profetas de México, de todos los lugares, en la comisión conmigo. No era nada más que el profeta que fue de Panamá conmigo o la profeta Ángela, no, iban delegados de naciones. Entonces el Señor me dice: ve a Quito. ¿Qué voy a hacer a Quito? Yo he mandado mucha gente a preparar la cuestión de la línea inusual, de la línea ecuatorial, pero me mostró que allí debajo de eso había un pozo, y el Señor me lo mostró, un pozo, y el Señor me dijo: yo te envío para que tú cierres ese pozo. ¿Cuántos misioneros, apóstoles, profetas no han ido allá a orar? Él me dice: yo los he enviado a ellos, pero yo fui haciendo la cuestión progresivamente. Yo quiero que tú agarro el avión, me voy para Quito, llegamos allá. En la parte de atrás, de donde está el obelisco, hay una gradería. Cuando nosotros llegábamos, había una gente ahí. Yo le digo: Señor, ¿y cómo vamos a hacer lo que tú me dices? El Señor mandó un viento y todos se fueron. Y nos sentamos ahí. Yo me senté en todo el centro, de donde venía la línea inusual para el obelisco. Y entonces los profetas se pusieron uno al lado mío y otro al otro lado. Y Dios me había dado el decreto, el decreto que yo tenía que hacer allí. Y yo comienzo a proclamar el decreto. Cuando antes que llegara, mataron 2 días antes, 2 días antes mataron al segundo líder de los indígenas. Mataron al segundo líder de los indígenas de Ecuador. Y eso estaba revolucionado. Pero es que el Señor me había dicho que el pozo había sido hecho por los indígenas, por la brujería de los indígenas. Y antes que yo llegue, el Señor mata al segundo líder de los indígenas, que era uno de los que tenía que ver con el pozo. Lo mató. Yo no, el Señor lo mató. Yo ni oré por él. Dios lo mató. Yo cuando vi la noticia, yo dije: ya la vida. Yo tenía que guardarme todo eso. Llegamos allá como los espías. Yo me siento ahí, yo comienzo a dar el decreto. Cuando yo comienzo a dar el decreto, el Señor le abre los ojos espirituales a los profetas. Y de repente el Señor manda un ángel grandísimo del cielo. Él vino primero y él, ¡bum!, golpeó el obelisco. Y después vinieron un montón de ángeles para sacar todo lo que estaba en el pozo. Y limpiaron el pozo. Cuando terminamos eso, nos paramos ahí, nos fuimos ahí y agarré el avión para Guayaquil. No podía quedarme allí en Quito, tenía que salir en la noche, salir para Guayaquil, porque no me podía quedar. Me quedo y el diablo me mata. El Señor me mandó al Paso, Texas, hace muchos años, porque había un túnel por donde pasaban la droga. Y cuando Él me manda, Él dice: Leslie, yo te voy a usar para cerrar, para que se descubra ese túnel. Y Él me mostró que en la parte de donde está el Paso, Texas, había un altar grandísimo de ocultismo en el túnel, y en la parte de México había otros 2 grandes altares. Me muestra el Señor. Yo voy allá y yo vengo y declaro en el congreso donde estamos lo que el Señor había mostrado. Y el Señor me dice a mí: ni se te ocurra quedarte en Ciudad Juárez. Y yo me moví y me fui para un hotel con mi esposa Marquela, y nos metieron en un hotel en El Paso. En la noche llegó un principado, y el principado entró donde nosotros estábamos. Lo que pasa es que también el Señor mandó arcángeles y hasta querubines. Y mientras mi esposa estaba viendo la batalla, que no estábamos guerreando, estábamos solamente viendo la batalla, los querubines y los arcángeles sacaron el principado y se lo llevaron. No oramos. Había tiempo en que yo gritaba, yo no grito.
Entonces uno tiene que saber que dentro de lo apostólico, Dios te puede mandar a un lugar como delegado, te puede enviar como mensajero o te puede enviar como un misionero. Y son tres funciones diferentes. Ahora, el prefijo griego apo se traduce así: de, desde, por. Y estelo, apostelo, estelo, el otro prefijo griego, significa apartado. Ambos nos dan una idea clara de la función específica de un apóstol. No porque me nombre la denominación o porque me hayan ungido en la coalición de apóstoles latinoamericanos, porque yo haya plantado iglesia, que de hecho yo planto iglesia, empecé en Darién. No por eso soy un apóstol. La gente tiene esto equivocado. Se traduce de, desde, por. El otro prefijo apartado. Ambos nos dan una idea clara de la función específica de un apóstol. Se nos habla de alguien que es apartado desde el cielo por el que le envía en una misión específica. Cuando yo estoy en el ministerio de restauración, yo no funciono como apóstol. En el ministerio de restauración yo funciono como maestro y como pastor. No funciono como apóstol. Yo funciono como apóstol cuando el Señor me envía a una misión. Miren esto, ya empiezo porque ya para terminar. El Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía apartó a Bernabé y a Saulo para una misión específica. Hechos capítulo 13, versículo 2. Aquí empieza, los apóstoles de la gracia. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, ¿quién era? Una compañía de profetas. Ahí había un presbiterio, era una compañía de profetas. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo? The Holy Spirit, el Espíritu Santo. Estos no fueron escogidos como Pedro, Juan y Jacobo, que lo escogió directamente el Señor Jesús. ¿Esto lo escogió quién? El glorioso, santo, divino Espíritu. Y el Espíritu Santo no solo los apartó, sino que también los envió. Versículo 4, ahí mismo, versículo 4. Por lo tanto, siendo enviado ¿por quién? No fue la iglesia de Antioquía que los envió. Por lo tanto, siendo enviado por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Solo voy a agregar algo de lo que estaba diciendo el profeta Gobea. Ustedes saben por qué el Espíritu Santo no le permitió llegar a Asia al apóstol Pablo. Porque en el primer viaje misionero Pablo no estaba preparado para ir a Asia. El principado mundial estaba en Asia. Y si Pablo pasa a Asia, el principado lo hubiera matado. Entonces lo mandó a un lugar en donde habían fuerzas espirituales, pero más pequeñas. Él tenía que ir ascendiendo. Allí donde lo mandó el Espíritu Santo, en Filipo, lo metieron a la cárcel. Pero las fuerzas de ahí eran más pequeñas que la de Asia. En Asia estaba Diana de los Efesios, era el principado mundial. Si Pablo pasa, Diana lo mata. Y Diana no la mujer, Diana es el que se esconde detrás, el que se escondía detrás de Diana. Un apóstol. Yo no puedo hacer una comisión porque alguien me pida, o porque yo diga voy a hacer una comisión. Tan loco, me mata del Satanás. Él me tiene bien visto. Lo único que él quiere es que yo me equivoque.
Yo soy de Darién. Cuando yo salí de Darién, fui un par de veces a Darién. Después el Señor me dijo, la puerta para Darién está cerrada. A finales del año pasado Él me dijo, hay puerta abierta para Darién. Entonces yo fuimos un contingente a hacer una campaña evangelística en el cuadro de allí de La Palma para hacer milagros y sanidades. Pero aparte de esa campaña evangelística fuimos porque después del problema de la pandemia quedó mucha necesidad en mi provincia, Darién. Entonces nosotros llevamos uniformes, calzados escolares, llevamos útiles escolares, todo eso. Llevamos casi $4,000. Le repartimos a Chepigana, a Setegantí, le repartimos a Miraflores, Arizal, Paritilla, Mogue, Mogocénega, Río Congo, La Palma. Llevamos útiles que una que pertenece al ministerio en el cual Dios nos ha puesto al frente, está en La Palma y ella nos hizo el inventario de todo lo que se necesitaba. Entonces nosotros no fuimos así a la brusca, llevamos todo lo que se necesitaba. Ella tenía el listado, cuando llegamos a La Palma fuimos a la comunidad y entregamos de acuerdo al listado. $4,000 y tantos. No fuimos nada más a hablarle a la gente, porque eso es fácil. Y hace una campaña, vamos a hacer una campaña. Cuando yo hice la campaña, había gente de Chepigana, de Setegantí, de todos los lugares. Así hacemos nosotros las misiones. Se le había propuesto a Yavisa, porque Yavisa resulta que como iban a tener retiro, entonces no pudieron aceptar si el Señor dio para La Palma. Entonces yo le dije, hey Señor, pero tú dijiste que me había abierto la puerta para Darién. Él me dijo, ¿tú por qué no hablas con el supervisor de Darién? Y para el próximo retiro ellos, el próximo año, que es el retiro en carnavales, ¿por qué tú no te vas con todo el equipo y ministra allá a todos los pastores de la provincia de Darién? Y yo, ¿cómo no, Señor? Llamé a uno de los que pertenece a la red, Pastor Villota, y le dije, por ahí está el supervisor que tengo que hablar con él. ¿Cuánto le va a costar eso al supervisor? Nada. Nosotros vamos para ministrar gratis. Gratis. Porque Dios me dijo que ya ahora sí tengo la puerta abierta. Desde que fui a Ticucutí, que estaba el hermano Rolando, Dios me cerró la puerta. No vaya. El apóstol es un ángel, ángelos, palabra griega que significa mensajero. Los griegos lo usaban con frecuencia, especialmente en el lenguaje oficial, y tengo que terminar. El lenguaje oficial con el siguiente significado: era para la divulgación de una proclama del rey comunicada por un enviado. 2. El anuncio de mensajes a cargo de enviado. Si están grabando, después le dan esto porque tengo que ir a la velocidad del rayo. En la Septuaginta, versión de los 70, encontramos repetidamente la palabra como traducción de un vocablo hebreo que significa, oiga lo que significa el vocablo: relatar de mensajero, transmitir un mensaje, explicar un sueño, ejecutar acción sobrenatural en Dios. Ahora, vamos a ver el anuncio de los mensajes a cargo de los enviados. Nada más voy a llegar hasta el primer punto. El anuncio de mensajes a cargo de los enviados. 1 Corintios 11, 23 al 25. Está hablando el apóstol Pablo y dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahora déjenme decirles qué sucedió con este pasaje. Pablo dice que él no recibió el evangelio ni de Pedro, ni de Juan, ni ninguno de ellos.
el Evangelio se lo transmitió el Señor Jesús. Pero aquí Él lleva un mensaje que es de un hecho que se había dado. Hay un don del Espíritu Santo que se llama palabra de ciencia. La palabra de ciencia mira en el presente y mira en el pasado. La palabra de sabiduría mira en el futuro. Entonces, a través de palabra de ciencia, yo vi esto. A través de la palabra de ciencia, el Señor Jesucristo tomó a Pablo en el Espíritu y lo llevó al momento en que Él le estaba sirviendo la cena a los 12. Pablo estuvo presente en el Espíritu. Y el Señor Jesús, mientras Pablo está viendo la escena esa, le está explicando personalmente. Eso no se lo enseñó nadie a Pablo. Él tuvo la imagen. Es como cuando él dice, mire, ahí hay alguien que es un terrible en la iglesia de Corinto. ¿Ustedes cómo soportan a ese hombre en esa condición? Yo les digo que lo juzguen. Ustedes presentes y yo en espíritu. Cuando Pablo dice yo en espíritu, yo vi al apóstol Pablo ir en el espíritu y estar en medio de ellos en la iglesia de Corinto, viendo al bandido que estaba allí, que había tenido relaciones con la mujer de su papá, con su madrastra, pues. Pablo estaba en espíritu. Ahora tú ves que yo estoy en espíritu. ¿Tú crees que eso es algo normal? No. Eso es lo que Dios hace con los apóstoles. A mí Dios me tomó y ¡pam! Me lleva al primer siglo y comienzo a ver lo que ocurre. Y luego me abre el libro de los Hechos y me pone a leer el libro de los Hechos. Y él me dice, oye Leslie, ¿qué tú opinas? Yo le digo que de acuerdo a lo que yo estoy viendo, eso no es lo que está ocurriendo en la iglesia. Eso fue en el año 1986. Eso no es lo que está ocurriendo en la iglesia. Y él me dijo, ¿y por qué no está ocurriendo lo que ocurrió en el primer siglo? Y me hace la siguiente pregunta. ¿Quién ha cambiado? ¿Yo o ustedes? Entonces yo le dije, no, nosotros, porque la palabra dice que tú no cambias. Entonces le digo, correcto. Año 1986, los apóstoles comenzaron a surgir en la década del 90. Año 1986. Él me abre la escritura y él me comienza a decir, viene esto, y me habla de los apóstoles que iba a levantar y todo eso en el año 1986. Después del ayuno de los 61 días, me abrió el libro de los Hechos. Así como Pablo dice, yo recibí del Señor. Yo no me quiero jactar. Yo he recibido muchas cosas. Aquí donde yo estoy ahora mismo, yo lo tengo que haber visto antes, ministrando a los pastores con la libertad y lo que ha ocurrido durante todos estos días. Usted oró bastante por esto. No, yo le dije, Señor, llegó el tiempo. No ha habido un mensaje en el que el Señor no haya penetrado a lo profundo de los corazones de los pastores. Nunca antes yo había estado en un evento de la iglesia cuadrangular como este que nosotros estamos haciendo. Nunca antes. Aquí ha estado fluyendo desde que empezó. Desde que empezó ha estado fluyendo la unción apostólica y la profética. Y los que han ministrado allá arriba con Damar y toda esta gente, ustedes ni saben lo que está ocurriendo. Haya habido una unción. Con mis hermanos de Callejo, una unción. Con los otros hermanos, también. Una unción poderosísima. Porque esto no es de nosotros. Esto lo preparó el Señor hace tiempo. Yo traía mi mensaje. Él me dio esta mañana lo de la famosa mesa. Porque él dice, va a haber una cuestión bien fuerte que yo voy a hacer con Gobea. Entonces tú necesitas, antes de hablar esto, que ya no voy a hablar más, antes de hablar esto, tú necesitas
poner un fundamento apostólico, porque ya yo voy a dar lo profético, no a través de ti, sino a través de él. Entonces tú no vas a tener que hacer ninguna fuerza, porque ya a través de lo profético yo voy a hacer eso. Tú pon el fundamento, me manda con mi mesita, con los panes. ¿Qué significan los panes que estaban sobre la mesita? Los panes que estaban sobre la mesita en el tiempo es un ministerio evangelístico profético, el que reparte el pan de Dios, la palabra revelada, que la puede repartir. Espérese, que la puedes repartir en una reunión como esta, pero que si tú tienes que ir a una reunión evangelística, igual, y ¡pum!, le das pan a la gente. Pero tienen que estar las columnas. Si no están las columnas, no fluye. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Si no están las columnas, no fluye. ¿Qué hizo Dios? O sea, Dios vino y te dio una unción apostólica. O sea, tú eres un apóstol. Ya le leo esto y Hechos 14:3 y termino. Ya le leí 1 Corintios 11, 23 y 24. Ahora Hechos 14:3 y 4. Miren esto. Aquí dice: yo estoy transmitiendo un mensaje que me dio el Señor Jesucristo. Esto no es un apóstol del Cordero, esto es un apóstol de la gracia. En Hechos 14:3 y 4 dice: con todo eso, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de la mano de ellos. ¿Este quién es? Pablo y Bernabé. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Eso pasó allí. Pasó con el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo como apóstol ministró en Israel, hubo división. Unos creían en Jesús, otros no. En medio de la iglesia hay quienes creen en lo apostólico y otros no. Pero un apóstol es un relator de lo que Dios ha hecho por medio de la obra de evangelización. Debo terminar este punto. Hechos 14:27. O sea que un apóstol, oigan esto, un apóstol no es autónomo. Cuando el hermano Rolando, el reverendo Rolando Hernández, era presidente, era supervisor nacional y después presidente, yo en ese tiempo era un apóstol itinerante y estaba invitado a los Estados Unidos, a muchos lugares, pero de repente él decía: yo quiero que tú ministres en la convención nacional. Entonces yo cancelaba todo lo que tenía afuera y yo venía aquí. Eso no es así. O sea, yo estaba sujeto a la autoridad. Yo no me movía para ningún lugar a menos que tuviera la anuencia. El apóstol, hay apóstoles que ahora ellos son autónomos. Ellos no le dicen nada a nadie, porque ellos son dioses. Mire lo que dice aquí. Un apóstol es un relator de lo que Dios ha hecho por medio de la obra de evangelización. Hechos 14:27. Después de llegar y reunir a la iglesia, se fueron al viaje misionero, regresan. Ellos tienen que darle un informe a la iglesia. ¿Quién dijo que no? Yo tuve que darle un informe, porque el consejo administrativo de la iglesia aprobó $3,000 y pico más lo que puso la congregación, por eso llegamos a los 4,000. Yo tengo que decirle todo: mire, fuimos a estos lugares. Yo tengo que darle un informe. Entonces dice: después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarle cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe en la iglesia de Antioquía. Pero si nosotros buscamos dos versículos,
Pablo va a explicar ese había hecho Dios quién era. Porque Dios ahí puede ser el Padre, puede ser el Señor Jesús, puede ser el Espíritu Santo, puede ser alguno de los de la deidad. Entonces Pablo después explica ese había hecho Dios y que Él había abierto la puerta a los gentiles, la puerta de la fe a los gentiles. Cuando vamos a Romanos capítulo 16, versículos 18 y 19, Él allí especifica había hecho Dios y dice quién era, a quien Él se refería, a quien en Hechos 14, 27. Voy a leerle Romanos 16, 18 y 19. Porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, por palabra y obra, con poder de señales y prodigio, con el poder del Espíritu de Dios. De modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Todo eso, el que le abrió la puerta de la fe a los gentiles fue nada más y nada menos que el glorioso, santo y divino Espíritu. Con una demostración, y lo que Pablo está hablando aquí es la palabra dunamesi. La palabra dunamesi es cuando hay un milagro que ocurre no porque tú intervienes, sino porque Dios lo hace. Por ahí están los pastores Brown. Ellos me trajeron una vez a mí a ministrar como apóstol a los adolescentes. Y estaba todo esto lleno de adolescentes. Y yo comencé a compartir la palabra, pero hubo un momento que el Espíritu Santo hizo así. El Espíritu Santo toma diferentes formas. La última vez que yo lo vi fue aquí en Churuquita, cuando estuvimos en la convención. Ese día Él tomó la forma de un hombre de cristal. Él toma diferentes formas. Son las teofanías, los antropomorfismos. Entonces el Espíritu Santo ese día, yo paré y comencé a orar. Y el Espíritu Santo ha venido sobre los adolescentes. Nadie le tenía que poner mano. Él liberó a los que estaban endemoniados. Él bautizó a los que necesitaban bautismo. Sanó a los que estaban enfermos. Nadie se movió a ponerle mano a ninguno de los adolescentes. El Espíritu Santo solito. Ahí están los pastores Brown. Él solito lo hizo. Cuando el Espíritu Santo hace eso él solo, la palabra que se utiliza es dunamesi. Dunamesi quiere decir operaciones de Dios a través de un colaborador del Espíritu Santo. Nadie impuso mano. Dunamesi. Pablo dice dunamesi. 1 Corintios 2, 1, 3 y 4. Ustedes saben que Pablo, una de las cualidades que tenía Pablo es que el hombre era sabio. Pablo hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba latín. Hermano, ¿y usted cómo sabe que Pablo hablaba latín? Bueno, pues yo estudio la Biblia. Y resulta que los romanos, los juicios no lo hacían en griego, los juicios los romanos lo hacían en latín. Y cuando Pablo tuvo el juicio ante el rey Agripa II, Agripa II hizo el juicio en latín. Por eso es que Pablo tenía que buscar a alguien que lo defendiera. Pero como Pablo hablaba latín y Lucas también hablaba latín, porque Lucas era romano, Lucas también hablaba latín, Pablo dice: yo me presento delante de ti hablando en latín. Hablaba latín, griego y hebreo. Por eso, delante de los romanos, él presentó defensa propia. Porque si no, hubiera tenido que buscar un abogado. Él era abogado, pero si no sabe latín, tenía que buscar a alguien que hablara latín. Y él hablaba latín, porque era ciudadano romano. Pero él le dice a la iglesia de Corinto, mire esto. 1 Corintios 2, 1, 3 y 4. Aunque yo hablo hebreo, griego, latín
solamente me sirvió hasta Colosa, porque tuve que salir de Colosa de noche. Y salí de noche y llegué a donde llegó Pablo. Llegó a Atenas, la cuna de la sabiduría. Entonces, como Pablo hablaba griego, en Atenas él comenzó a hablar con los filósofos en griego. Y Pablo le comienza a compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Y los griegos están con los ojos que se le quieren salir. Pero de repente Pablo viene y le dice que Jesucristo murió y resucitó. Y ¡pum! Vino una bomba atómica. Porque los griegos creían en reencarnación. Y dentro del mensaje de Pablo había resurrección. Y eso fue ¡pum! Y unos cuantos aceptaron a Jesús, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, el director del Areópago, y estaba Damaris y unos cuantos más que se convirtieron. Y Pablo se sintió frustrado, pero estaba solito, porque los otros no habían llegado de Colosa, porque él se lo llevaron solo. Estaba frustrado. ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, eso es para que vean cómo el Espíritu Santo lo lleva a uno a ver las escenas de la Biblia. Las escenas de la Biblia. Entonces Pablo vino y le dijo a Dios: ya yo no quisiera seguir. Primero tuve donde los judíos, he fracasado. Ahora vengo donde los gentiles, hablo en griego, fracasado. Y el Señor le dijo: yo no te llamé para que tú compartas mi evangelio, porque hablas hebreo, griego y latín. Yo te llamé para que tú operes en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo en Atenas le preguntó al Señor: ¿y cómo es eso? Yo le estoy relatando lo que yo en el Espíritu vi. ¿Cómo es eso? Bueno, se humilló, ayunó. Y él, al primer lugar donde él llega sin ir a sinagoga, es a Corinto. Y dice Pablo: cuando yo estuve delante de ustedes, porque los corintios hablaban griego, yo tuve con mucho temor y temblor. Y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Para que la fe de ustedes no esté fundada ni en los judíos, ni en los griegos, ni en los romanos. Para que la fe de ustedes esté fundada en Jesucristo. Fuerte el aplauso a Jesús. ¿Cómo usted sabe eso? I am sí, en el Espíritu. Lo vi, yo tengo un mensaje de eso. Yo lo vi, cómo quedó en Atenas, en el Areópago. A ver, no puedo seguir, ya no puedo seguir, está muy largo. La idea del Señor, escúchenme, ¿cuál es la idea del Señor? La idea del Señor es que nunca se le olvide la mesa. Escúchenme, escúchenme, porque le voy a hablar con seriedad. El Señor nos soporta por un tiempo, por nuestra ignorancia, pero después de esa mesa que Él presentó en el día de hoy, escúcheme, el que comience a criticar el ministerio apostólico, yo no voy a ir a su sepelio, porque ya no va a aguantar más. La iglesia cuadrangular es una iglesia apostólica y profética. Ella nació con el modelo de la mesa. El apóstol Arturo Edward, que vino por una visión celestial. Pero él le dijo al Señor:
yo no voy para Panamá a menos que tú trates con Edita. Entonces el Señor le abrió los ojos espirituales a Edita. Ella se vio debajo de un árbol de los que hay en Panamá y se vio vestida con una pollera. Y Dios le dio una visión celestial. Entonces cuando Arturo Edward llegó a Panamá, él se fue al Parque de Santana. Y en el Parque de Santana levantó su vista hacia el lugar santísimo. Y Edita estaba allá. Así empezaron ellos, apostólico y profético. No empezaron predicando. Busque la historia. Fueron al Parque Santana a orar. Y en la oración ascendió al lugar santísimo, él con la esposa. 20 años después había iglesia cuadrangular en todo el país. De 1928 a 1948 que se fueron, había iglesia cuadrangular en todo el país. Habían salido misioneros para Costa Rica, para Ecuador, para Colombia. ¿Sabe quién me dedicó a mí? A los 8 días de nacido mi mamá me dedicó al Señor. Y Armodio Palacio, usted conoce eso. Armodio Palacio fue el que me dedicó a mí a los 8 días de nacido. Un patriarca de la iglesia cuadrangular fue el que Dios mandó para Ariel, cuando los brujos todavía se convertían en animales. ¿Eso no es así, papá? Cuando los brujos se convertían en animales, el Señor mandó a Armodio Palacio. Mire, y derribó todo eso en la provincia de Darién. Plantó iglesia por todos lados en la provincia de Darién. Él me dedicó. Después yo crecí, yo me bauticé a la edad de 13 años. ¿Quién me bautizó a mí? Vinton Johnson. ¿Por qué Dios preparó eso? Yo no sé. Me dedicó a Armodio Palacio, me bautizó Vinton Johnson y mi mamá espiritual fue Lila. Allá la vida, puro patriarca. Y después de eso, yo venía aquí a Churuquita cuando esto no existía. Nosotros dábamos la cuestión debajo del palo. No había edificios. ¿Se acuerdan que hacíamos en los palos? Bueno, ¿sabe quién era el director de alabanza y adoración del tabernáculo de Ernesto Murillo? Lelis May Roja. En ese tiempo no había batería, nada de eso. Nada más pura pandereta y mano. Y yo como había sido discípulo de Elías Hurtado, pronto, sí, muy pronto, vamos a ver al rey. Era el director. Hermanatella, ¿o no es así? Iba más a su esposo, a Darien, cuando se hacían esas cuestiones que usted. Oye, cuando íbamos. O el hermano Pablo Flores, el director de alabanza del ministerio Ernesto Murillo. Cuando Dios me agarró y me llenó con el espíritu y me dio la experiencia esa, Ernesto Murillo hizo una carta. Está prohibido que los tumbaditos, o sea, en otras palabras, está prohibido que el director de alabanza del tabernáculo de Ernesto Murillo ministre en las iglesias cuadrangulares. No ministré más nunca por lo apostólico y lo profético. Y yo dije, yo me voy de la cuadrangular. Dios me dijo, de la cuadrangular tú te vas. ¿Tú sabes quién te dedicó a ti? ¿Tú sabes quién te bautizó? ¿Tú sabes quién fue tu mamá? ¿Tú para dónde vas? Los apóstoles me decían, tú estás perdiendo tu tiempo en la cuadrangular. Yo le dije, no. Yo estoy esperando un día. Y él me pasó. Ustedes hubieran visto lo que sucedió cuando los ancianos estaban aquí. Yo sí tengo las visiones de lo que Dios mostró. Lo único que no se les he compartido. Eso fue una cuestión gloriosa, lo que ocurrió aquí.
Un día le comparto la visión, ahora no. Póngase de pie. Ahora ya yo no tengo coraje porque el profeta me allanó el camino. Así que nosotros le vamos a dar gracias a Dios porque nosotros de aquí vamos diferente. Nosotros nos vamos de Churuquita sabiendo que el Señor a Israel le estableció 4 columnas y que la columna del oriente y del occidente no funciona sin la columna del norte y del sur, y que luego se le estableció con David y Natán al pueblo de Israel, y luego la estableció en la iglesia, porque Jesús es el que está en el lugar santísimo. Aleluya. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca. El arca representa al Padre, el pacto del Padre al enviar al Hijo. Estaba el arca, pero dentro del arca había una urna. Y la urna tenía maná, símbolo de Jesús como el pan que Dios envió a la tierra. ¿Qué más había? La vara de Aarón, símbolo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más había ahí? Las tablas. ¿Las tablas son símbolo de qué? Símbolo, no, usted va a decir en la ley, símbolo del verbo eterno y la palabra viviente. ¿Qué más había? Allí estaba el candelabro de oro, símbolo del Espíritu Santo. ¿Estaba dónde? Acá afuera. Estaba en el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa de los panes de la cara de Dios. O sea que el candelabro trabaja con esto. ¿Cómo usted sabe eso? Porque Jesús le dio a los judíos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y el poder del candelabro no se manifiesta sin esto, sin estas columnas. Entonces no pelee con Dios, porque si usted dice que no hay apóstoles en la iglesia, Jesús tampoco está, porque Jesús es el apóstol de nuestra profesión. Y si Jesús, que es el apóstol de nuestra profesión, está en la iglesia, Él sigue entrando apóstoles. Ahora sí, gracias al Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos sorprendidos de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros en este retiro. Te damos gracias porque nunca antes habíamos vivido algo como lo que hemos vivido en este retiro. Llévanos de este lugar a nuestras diferentes congregaciones en el poder y la gloria de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Nos ha edificado. Avivamiento corporativo. Iglesia Cuadrangular de Panamá.